Espero que esté grabando. Sí, creo que sí. Ok, bueno, básicamente lo que voy a explicar es como el artículo científico. Ese trabajo lo que busca es analizar lo que son en sí, cómo era la arquitectura a nivel de la arquitectura de los computadores per se. Y de lo que es cómo ha ido evolucionando un poco la parte de la inteligencia artificial en cuanto a cómo se ejecutan per se las neuronas, eh, las redes neuronales y cómo trabajan por dentro de todo lo que es la limitación de infraestructura y demás puntualmente. Entonces, yo el artículo me basé no solo en un capítulo, sino me basé como que en todo el documento porque la verdad está muy, muy interesante. Estaba tan a nivel, yo creo que me rajé un poquito más de lo necesario, pero usted sabe que esta vara a mí se me cuadra. Entonces, empecé ahí con la introducción a nivel de la profundidad de la arquitectura. Básicamente seguí como la arquitectura, lo que son a luz puntualmente, cómo trabajan las redes neuronales. Me hacen otros artículos ahí que tenía a nivel de arquitectura. También verifiqué lo que eran los fundamentos a nivel de jerarquía puntualmente o a nivel de infraestructura, lo cual al final de cuentas es sumamente útil para entender cómo funcionan los ambientes internos de la infraestructura per se. ¿Ok? Entonces, aspectos críticos que para mí fueron fundamentales a nivel del diseño. Yo veo toda la parte de las redes neuronales como como evolucionan a lo largo del tiempo, básicamente, desde la parte de Computer Vision, básicamente, de la parte de visión computacional, puntualmente, toda la parte de Natural Language, toda la parte de lenguaje natural, puntualmente, y hasta modelos de robótica un poco más eh, intensos y un poco más específicos. Entonces ahí pasamos por los diferentes modelos como el de AlexNext, el de Google Lens, la parte de ResNet, también varios temas que alcanzaron ya una precisión muy específica, digamos, que es el ResNet, fue uno de los más exactos a nivel de diseño puntualmente. Sin embargo, obviamente, todo esto lleva un procesamiento, todo esto lleva GPUs y eso ha hecho obviamente que Nvidia y otros procesamientos se han hecho mucho más grandes y basado no solamente en la arquitectura per se de lo que es la parte de la jerarquía, la parte de infraestructura y demás, sino también en que ya no es, el problema no es solamente la parte de procesamiento, sino los volúmenes que se han hecho. Y eso en el artículo, de hecho, hay un concepto que es muy importante que menciona que llama los cuellos de botella a nivel de memoria, puntualmente, que, si no me equivoco, lo asocia a Uma de Bob Newman, puntualmente, y en ese documento lo cual explica es cómo funciona y cómo se movían, digamos, de lo que eran las DD-RAMs hasta los chips de GPUs para llevar un poco más, hacer una multiplicación, una aritmética eh, mucho más robusta, mucho más rápida puntualmente, y este, en hacer los cálculos y los procesamientos mucho más rápidos para no tener que mover tanto los datos y como tal. Y a partir de esa idea puntualmente, el artículo busca cómo evolucionan a nivel de las anatomías y cómo viene la parte importante. Para mí, otro aspecto que es sumamente importante a nivel de la arquitectura, aparte de los cuellos de botellas, es la parte de la optimización de los grafos y en sí, en parte, las funciones de optimización a nivel de grafos, ¿ok? Ya que una red neuronal, normalmente cada capa puede verse como una parte de un grafo computacional. Y si cada operación básicamente se ejecuta por separado, suelen haber, digamos, sobreescrituras a nivel de la memoria. Y luego lo que hace es volverse a leer y volverse a reprocesar o hay una parte en la que se reescribe y en otra en la que se procesa la información. Entonces eso genera a nivel de optimización un costo bastante más elevado y deja de ser funcional lo que es la inteligencia artificial puntualmente. La propuesta en sí, en este documento,
es la fusión de diferentes operadores. Y básicamente lo que hace es consiste en combinar varias operaciones, puntualmente varias operaciones secuenciales, como un conjunto de activación. Y esos conjuntos de activación son los ReLU. Los ReLU, puntualmente, aparte que hacen varias activaciones, puntualmente a nivel de eh, la evolución de la computación, también hacen un pooling a nivel de infraestructura. Y eso lo que hace es un único bloque de ejecución. Entonces, básicamente, a nivel de esta forma de estructura, lo que hace es que los datos intermedios o los datos de peso medio, digamos, puntualmente, se mantienen en memoria local y no tienen que irse hacia una memoria externa para infraestructura. Entonces, eso literalmente mata dos pájaros en una sola pedrada, por decirlo así en español. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es reducir la latencia y también mejorar lo que es la eficiencia energética puntualmente. Y también evita también, digamos, pasar mucho por la parte de procesamientos. También el artículo obviamente habla de la parte de las arquitecturas temporales o lo que son las, y tanto a nivel de CPUs como de GPUs puntualmente, y las arquitecturas espaciales ya a nivel de FPGAs y a nivel de otras arquitecturas específicamente. Y básicamente también la idea, digamos, central en esa parte era, si no me equivoco, era como tener la parte de cómo se mapean los datos per se y cómo se estructuran los datos por ahí. Y para eso había se introduce lo que es un codiseño entre el hardware y el algoritmo. Básicamente lo que hace es que no solamente basta en procesar o en optimizar la parte del procesamiento puntualmente, sino en también optimizar lo que es el procesamiento de cuantización, realmente que es reducir la precisión numérica de 32 a 8 bits o incluso hasta 4 para hacer mucho más eficientes las conexiones y hacerlo más, procesamiento un poco más rápido. Puntualmente. También hablan de varios casos prácticos y básicamente eh, parte de lo que veo valor a nivel de este artículo puntualmente es la inferencia de las redes neuronales profundas. O sea, que el problema principal no es solo conmutar, sino también mover los datos de manera eficiente. Y creo que ha ido evolucionando y plantea una buena estructura a futuro. ¿En qué sentido? A futuro las arquitecturas de computadoras de inteligencia artificial necesitan de una u otra manera ser mucho más aceleradores y mucho más especializados a nivel de flujo de datos, de optimización, de estrategias de codiseño, a nivel de estructuras, a nivel de software, a nivel de principios fundamentalmente. ¿Sí? Y realmente no sé, hoy por hoy, no sé dónde va a quedar esa información, porque en todo esto, dentro del artículo, no habla de lo que es computación cuántica, no habla de lo que son los diferentes modelos de aprendizaje, no habla de Majorama, no habla de otras cosas que sí han ido evolucionando con el tiempo, pero van como por otra línea. Entonces, personalmente me interesa o me gustaría ver en qué va a quedar eso, puntualmente. Si a nivel de los síntesis van a ir evolucionando más los chips, van a hacerse más rápidos, van a ser capaces de poder diseñar sistemas un poco más eficientes, de más consumos energéticos, mejor localización, mejor ubicación de datos puntualmente. O si más bien van a seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo más, porque al final de cuentas, mucho de las redes neuronales en lo que termina llegando o a lo que termina eh, siendo su talón de Aquiles es en el gran consumo energético que tiene puntualmente. Entonces, eso es algo que me gustaría ver a futuro y básicamente. Gracias y nos vemos.